Buen día, personal del jurado. Mi nombre es Perla Julieta Gómez Gutiérrez y vengo de Necesita Plantear Bonita. El día de hoy le vamos a presentar el proyecto de beneficios en los sistemas móviles en la educación en línea. Este proyecto fue hecho en equipo por mis compañeros Leonardo de Jesús García Pacheco, Miriam Jacqueline García López, Francisco Román González. Este proyecto consiste sobre los sistemas móviles en la educación en línea, que es lo que estamos usando actualmente. En la introducción, en este ensayo hablaremos sobre los beneficios en los sistemas móviles en la educación en línea. Comenzaremos desde uno de los principios puntos de los antecedentes de la tecnología para conocer más sobre la tecnología que actualmente nos ha ayudado para aprender desde casa, como lo que estamos viviendo con la contingencia del COVID. Todo lo que se trata de trabajo, escuela, todo se está haciendo a base desde casa, por internet, por aplicaciones, páginas. Los objetivos de este estudio es dar a conocer los grandes beneficios que nos aporta la tecnología, como se los acabo de mencionar. Todos estos son beneficios los que nos están dando, como de hacer actividades desde casa, mandar las tareas, conectarnos a las clases. O sea, como nosotros como estudiantes, pues sí le estamos batallando un poquito porque pues, nos tenemos que conectar a ciertas horas para las tareas, para la clase, y ya cosa que no entiendas, pues uno mismo lo tiene que averiguar por su propia parte, porque no es igual a estar de frente con el maestro a estar sobre una computadora con el maestro. No solo para comunicarnos, sino que también para la educación, ya que es una herramienta que nos ha ayudado mucho a los estudiantes, como les acabo de decir. Estos sistemas móviles nos están ayudando mucho para hacer el uso de nuestras tareas, clases, trabajo. Subtemas, antecedentes de la tecnología. Toda innovación tecnológica tiene un origen, una historia y un devenir. Y entre la década de 1950 y 1960 surge el movimiento audiovisual, también llamado tecnología educativa. Sistemas móviles en educación básica. Los sistemas móviles en educación básica consisten en los pizarrones didácticos, como aquí la niña les está dando un ejemplo, que está participando en el pizarrón didáctico. Bueno, para mi punto de vista, yo digo que se les facilita más fácil a los niños de primaria, kinder, estar trabajando en un pizarrón didáctico, ya que les llama más la atención, como que les gusta más estar aprendiendo de tecnologías que como antes, que solamente era por pizarrones normales, de gistes. O sea, es más divertido aprender sobre pizarrones didácticos. Aquí, como lo pueden ver, la niña está participando muy bien. La educación en casa por medio de apps. La educación en casa es como el uso de las aplicaciones, páginas web, como les dije, que ahorita lo que se está usando por lo del COVID son mucho las páginas, como las que los maestros dejan tareas, que necesitas conectarte a estar pendiente de cada página web donde publican sus tareas, como también hay otras aplicaciones como Duolingo, que es para aprender inglés, que te facilite, como el Zoom, que es para conectarte a las confidencias con los maestros, o videollamadas, como le quieran poner. También otras aplicaciones como Classroom, que es para las tareas que dejan los maestros, que estar checando. O sea, hay miles de aplicaciones que se pueden usar desde casa para un buen beneficio. Sistemas móviles en la educación secundaria. En la educación secundaria ya te enseñarán como el uso del Office, que es PowerPoint, Word, Excel. Desde ahí empiezas a usar estas aplicaciones, ya que esas las llevarías en tu vida diaria, ya que para cualquier trabajo te lo piden en Word o en PowerPoint. O sea, está bien que aprendan, que se enseñen a utilizar bien las herramientas de cada aplicación, porque la verdad sí les sirve para mucho saber eso, certificarse en cualquiera de las aplicaciones de Office. Es muy bueno, y también es muy bueno que se los aprendan desde la educación secundaria. Sistemas móviles en educación media superior. Aquí sí estaríamos nosotros que venimos de la prepa y estamos estudiando la especialidad de programación. Nosotros en estos años que estuvimos en la prepa,
hicimos unas aplicaciones en páginas web. Nuestra aplicación consistió en el ayudamiento de matemáticas, ya que creamos nuestra aplicación para que se les facilitara a los niños el uso de poder sacar sumas, de sacar divisiones, o sea, de sacar la masa de cada cosa. Ya que también creamos una página web. Esa página web consistió en que desde casa los niños pueden trabajar, hacer miles de cosas. Sistemas móviles en educación superior. Aquí entrarían los estudiantes de universidad, ya que ellos llevan a cabo todo el uso de todas estas, y todo lo que les dije, ya que ellos se les complica un poquito más el saber el uso de cada cosa. Y pues, bueno, como también puede ser que ellos ya llevan el Office un poquito más avanzado, ya que sea que ellos se los exigen con otras, que tengan otras cosas, ya hacen Word, en PowerPoint. Y también como hay tantas universidades que ya cada carrera lleva mucho la programación, o sea, eso también ya consiste en ellos, que ellos ya saben un poquito más de cómo está los sistemas móviles. También nuestras conclusiones son que también llegamos a ver sobre cómo los maestros también hacen un gran esfuerzo para poder aprender a usar las tabletas y aplicaciones. También abordamos temas sobre las diferentes aplicaciones que cada nivel de educación pueden implementar para su educación diaria dentro y fuera del salón de clases. Con este tema logramos entender el sacrificio y esfuerzo de cada maestro y de cada alumno hacen para poder dar las clases y para los alumnos de tomar las clases y cumplir con sus tareas en estos tiempos difíciles los cuales estamos pasando. Como les acabo de decir, que ahorita todo por la contingencia, todo se está usando a base del internet, y pues también los maestros tenían que aprender a usar todas las páginas para poder conectarse con los alumnos, para dejar tareas, para las videollamadas, para explicarles todo. También pues se les agradece mucho a los maestros que también pongan mucho de su parte, porque pues son cosas nuevas que están pasando y cosas que no se esperaba. Pues tenemos que aprender nuevas tecnologías, que es lo que se está viendo ahorita. Ahora todo se está llevando a base de la tecnología, y los maestros tuvieron que enseñarse para usar la tableta, para manejar bien las aplicaciones. Ya por último les daré las referencias que nos ayudaron para sacar toda la información para este proyecto que se logró hacer. Andrea Pereira, 2015, dispositivos móviles interactivos 5 del 06-2020 de Universidad Metropolitana, sitio web https citisgoogle.com, CIT, dispositivos móviles, bitácora de trabajo. Y esto fue todo, espero les haya gustado nuestro proyecto, y pues otra vez un fuerte aplauso a los maestros que se la rifan día a día con estas nuevas aplicaciones que están. Hola, mucho gusto. Soy el alumno Miguel Antonio Marmolejo Segura, pertenezco al CECITE Guanajuato Plantel Romita. Vengo en representación de mi equipo para explicar nuestro proyecto documental que tiene por nombre la importancia de tener una cultura digital eficiente. Y para comenzar, las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento ocupan en la actualidad un lugar destacado en gran parte de las transmisiones que se están dando en las sociedades contemporáneas, especialmente a partir de la extensión y ubicación de Internet. Algunos autores sitúan la aparición de las TIC a mediados de los años 90. Lo cierto, lo cierto es que se tienen su origen bastantes años antes. Precisamente ha cambiado nuestra forma de ver la vida, dan inicio a un nuevo tipo de cultura denominada cultura digital. Pero ustedes se han de preguntar a qué nos referimos exactamente con cultura digital o cibercultura. Pese a que existen numerosas definiciones, la mayoría hacen la referencia a las culturas que están surgiendo a raíz del uso generalizado y difundido de las TIC, donde el ocio, la comunicación, la política, la educación y la economía se encuentran fuertemente relacionadas tecnológicamente. Para el teórico Pierre Levy, la cibercultura sería el conjunto de tecnologías, prácticas, actitudes, modos de pensamiento y valores que se desarrollan junto al auge del ciberespacio.
Por ello, consideramos que la cultura digital está relacionada en particular con las construcciones y reconstrucciones culturales en las que las nuevas tecnologías están basadas y a las que a su vez ayudan a tomar forma, lo cual podemos decir la influencia es recíproca entre la tecnología y la cultura. En resumidas palabras, es todo aquel cambio que se está siendo generado por las tecnologías e Internet, lo cual en pocos años han transformado al mundo y la forma como interactuamos en este, de tal manera en una sociedad que permanece en constante crecimiento y transformación. La cultura digital emerge con novedosas prácticas sociales que reconfiguran la mayoría de los aspectos de nuestras vidas. Una pregunta de ello sería, ¿acaso hace 100 años podríamos interactuar con el otro lado del mundo tan rápido como ahora? Obvio que no. Se habrían burlado de nosotros si tan solo lo hubiéramos pensado. Todo es afectado mediante medios electrónicos, los cuales nos brindan infinitas nuevas oportunidades y desafíos que nos han otorgado distintos beneficios, ya sean educativos, económicos, sociales, entre otros. Sin embargo, el concepto de cultura digital no hubiese surgido sin la creación de las TICs, que las TICs quiere decir tecnologías de información y comunicación. Al mismo tiempo, la cultura digital tiene ciertos aspectos que sin estos no podría mantenerse en el tiempo y en constante transformación, los cuales mencionaré enseguida: el World Wide Web, Internet, las TIC y por último las redes sociales. El siguiente trabajo se realizará tomando en cuenta el objetivo con la investigación documental sobre la importancia de tener una cultura digital eficiente, misma que debe desarrollarse a través de la consulta de textos electrónicos, bibliografías, revistas especializadas, tomando en consideración aquellos aspectos relevantes y más destacados sobre el tema. También con el objetivo de dar más información y conocimiento a las personas del por qué es muy importante tener una cultura digital eficiente. Bueno, continuamos. El paradigma de la cultura digital se crea por la necesidad de explicar una serie de fenómenos y afectaciones que la tecnología digital ha desarrollado en las diferentes culturas contemporáneas, cambiando de algún modo las tendencias en el comportamiento social de los individuos y colectivos, aunque también se puede denominar cultura digital a los saberes y conocimientos que se requieren y derivan de las diferentes herramientas digitales. Su definición se ha apartado cada vez más de las herramientas y se ha enfocado más en los cambios que sus usos generan en determinada población humana. Para continuar, voy a decirles características de la cultura digital. Una de las principales características de la cultura digital en su constante transformación, que no sería posible sin algunos aspectos tales como www, conocida de forma técnica como la World Wide Web, es uno de los aspectos principales que contribuyen al conocimiento rápido, transformación constante de la cultura digital. La red permite compartir todo tipo de información como imágenes o textos. Otra característica es el Internet. Las páginas web comienzan siempre con www, corresponde a la World Wide Web, puede guardarse en una memoria flash o pendrive y ser observada posteriormente sin conexión en cualquier navegador, ya que dicha página se encuentra guardada en el dispositivo mencionado. Otra característica es libre conocimiento. La creación de aulas virtuales ha impulsado muchos proyectos que han permitido que la educación llegue a muchos rincones del mundo. El uso de impresoras 3D, la creación de robots y el uso de redes sociales son solo algunos aspectos que impulsan el conocimiento de la cultura digital. Para continuar, vamos a comentarles la cultura digital en la sociedad. La era digital produjo una transformación completa en la cultura de las sociedades, ha transformado el estilo de vida de las personas. Si bien es cierto que ha facilitado algunas cosas, también es cierto que ha traído algunos problemas consigo. Las nuevas generaciones ahora son digitales. Ya es común ver a un niño de 4 o 5 años manejando algún dispositivo móvil mejor que un adulto. En la parte de la educación también ha tenido un efecto la era digital. Los alumnos ahora tienen nuevas formas y fuentes para estudiar y en algunos casos para aprender, como la educación a distancia, por ejemplo. Si se han perdido o no se sabe cómo llegar o dónde esté algún punto en específico, basta con ver los mapas en el celular y ellos serán la guía perfecta para resolver ese problema.
Pero otra vez se preguntarán, ¿por qué es importante la cultura digital? La cultura digital tiene el poder de crear tendencias culturales que son específicas a las plataformas digitales. No es solo la expansión de previas formas de interacción y creación, es una nueva forma de producir expresiones sociales y de entender a la ciudadanía a través del concepto de prosumidor. Bueno, y para concluir, ¿qué es la cultura digital? La cultura digital es un conjunto de ideologías y costumbres que se van adquiriendo conforme avanzan las tecnologías de la información en el uso de los nuevos dispositivos, así como de las nuevas aplicaciones y software para solución de problemas para la comunicación y el entretenimiento en las organizaciones. La cultura digital no debería ser una opción, es una necesidad que se debe de cubrir de la manera más rápida posible, ya que si se dejaría abierta esta brecha, la organización no podrá adaptarse a los nuevos estándares para el intercambio de información interna, así como externa. Estamos en una sociedad en la que los nuevos medios de la información y la comunicación han poblado todos los espacios y han modificado la manera de comprender el mundo. Para las próximas generaciones no puede ignorarse la necesidad de tener una cultura digital en la actualidad, su gran impacto en la sociedad. Bueno, como todos sabemos, la cultura digital es algo muy importante que todos el mundo debe saber. Como actualmente estamos viviendo una pandemia, la cultura digital eficiente estuvo en todos lados, ya sea en las transmisiones en vivo que hubo de algunas graduaciones, de algunas preparatorias, como el encargo de tareas que han dejado maestros de diferentes preparatorias también, no solamente de preparatorias, sino en todas las escuelas del mundo. Bueno, los dejo. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Pedro Emanuel Ramírez Serna, soy egresado del CECITE Guanajuato plantel Romita. Mi tema a exponer se trata de la programación de los videojuegos como herramienta educativa. Por décadas los videojuegos han sido considerados una mala influencia para los niños y jóvenes. Se les asocia con el aumento de conductas agresivas, exposición a la violencia y desconexión a la realidad. Es cierto que demasiadas horas sin supervisión con un juego depende del diseño y propósito del juego. ¿Qué tal si este no está hecho para destruir a un enemigo en específico, sino simplemente para aprender? ¿Podría ser una buena herramienta de aprendizaje? Los videojuegos comerciales son diseñados para entretener, no educar, pero aún así se necesita un conjunto de habilidades y competencias para superar los desafíos que proponen. Las habilidades más básicas que desarrolla la mayoría de los juegos son comunicación inventiva, adaptabilidad, pensamiento crítico y persistencia. La diversión que proporcionan los videojuegos a sus usuarios vienen de dos lugares: el placer de superar retos y de aprender. Sin importar sus contenidos, un videojuego consiste de un sistema de desafíos. Para vencerlos, el jugador necesita el sistema y trabajar dentro de una estructura para alcanzar objetivos planteados. La estructura de desafíos de los videojuegos incluye la resolución de problemas, la generación de estrategias, acertijos y, si es multijugador, la coordinación y trabajo en equipo. El papel de los videojuegos en la educación ha sido más explorado a niveles básicos, pero en términos de educación superior hay poca evidencia que respalde la efectividad de los videojuegos como herramienta educativa. Matt Beer, catedrático de la Universidad de Glasgow, realizó un estudio para explorar las cualidades educativas de los videojuegos para personas en edad de cursar la universidad. Utilizando una muestra de 100 estudiantes, Barr organizó dos grupos. Uno de los grupos jugó títulos como Borderlands, Minecraft, Portal 2, Team Fortress y Papers. El segundo grupo no jugó nada. Los dos grupos debían hacer y entregar un reporte para contabilizar las instancias, comunicación inventiva y adaptabilidad. Después de 8 semanas, los estudiantes que jugaron reportaron niveles más altos de estas tres disciplinas que los que no habían jugado. Hay indicios para pensar que los videojuegos pueden ser un buen recurso para la innovación educativa universitaria. Aún así, si carecemos de estudios que confirmen el 100% de su efectividad, sigue siendo una propuesta interesante y útil de explorar. Un estimado de 2.5 billones de personas alrededor del mundo juegan. Cada vez son más frecuentes las colaboraciones entre maestros y desarrolladores para generar juegos específicamente para las escuelas. Minecraft Edu, por ejemplo,
Es utilizado en 700 escuelas y 40 países. Esta versión especial de Minecraft para fines educativos ha sido usado para enseñar a estudiantes no solamente sobre la resolución de problemas, sino materias específicas como matemáticas, historia y geografía, química, programación, entre otras. El siguiente paso es seguir explorando los videojuegos como herramienta educativa, específicamente para nivel superior, donde pueden aprovecharse es el desarrollo de las Power Skills, habilidades altamente requeridas por los reclutadores hoy en día. Además de los multijugadores que ayudan a reforzar las habilidades de comunicación y trabajo en equipo, la última década se ha sumergido profundamente en la producción de juegos que complementan la construcción de la inteligencia emocional, la empatía y la toma de decisiones. Títulos como Mass Effect, Life is Strange y Journey son excelentes ejemplos de experiencias digitales que les enseñan al jugador cómo sus decisiones forman relaciones, consolidan o rompen alianzas y cómo las consecuencias de cada acción puede afectar el mundo a su alrededor y a las personas en este. Hoy en día, los videojuegos que se desarrollan para fines educativos son pocos, pero sus propiedades didácticas existen. Con un poco más de estudio e investigación al respecto, sin duda podría ser un diferenciador en la innovación educativa a un futuro. Para ver cómo ha ido cambiando esta corriente dentro del mundo de los videojuegos, hay que referirse a la noción de Serious Games. El concepto Serious Games aparece mucho antes que los videojuegos se establecieran como la industria y tuvieran la influencia social en la actualidad. A modo de recordatorio, hay que aclarar que Clark Abbott, quien publicó un libro en 1970 sobre las posibilidades de educar a partir de los juegos de cartas, y de mesa, el objetivo era mostrar estos dos juegos cuyo objetivo es algo más que el puro entretenimiento, es decir, los que tienen un objetivo educativo planteado con claridad. Los serious games, o juegos serios, como se le llama, son juegos diseñados con un propósito formativo más que para fines de entretenimiento. La expresión serio se refiere a aquellos juegos que se utilizan en el sector educativo, científico, en la atención médica, planificación urbana, ingeniería y política principalmente. Situamos el punto de inicio de esta reflexión en el mundo de los videojuegos sobre los serious games. En el texto de Michael Chen, del 2006, podemos adelantar una primera definición general acerca del objetivo de este tipo de videojuegos. El objetivo de estos es que estos sirvan para ensayar y explorar múltiples soluciones en situaciones reales y descubrir la información y los conocimientos que ayudarán a intervenir sin temor a equivocarse. Este tipo de simulaciones facilita el tomar decisiones que no tienen consecuencias en la vida real, pero enseñan las opciones óptimas en estas situaciones. Lo más importante es ver cuáles son las diferencias entre estos juegos para educar y los que tienen un carácter comercial para poder diferenciar unos de otros. En primer lugar, los serious games están pensados para una función educativa. Estas funciones pueden ser de diversos tipos: el entrenamiento de determinadas habilidades, la comprensión de procesos complejos, sean sociales, políticos o religiosos. También una herramienta muy útil para proporcionar productos, servicios, marcas o ideas comerciales. En segundo lugar, estos videojuegos están relacionados a partir de su simulación con algún aspecto de la realidad, lo que genera una identificación entre el jugador y la parte de la realidad que representa en la simulación virtual. Es posible que hablemos de una inmersión en el problema que se quiere presentar desde su simulación virtual. En tercer lugar, la recreación de una simulación virtual en la cual se le permite al jugador una experimentación sin riesgos. Esta simulación no solo es mucho más económica en el sentido monetario del término, sino que elimina las posibilidades de dañar de alguna u otra forma el aprendiz o el ambiente involucrado en la simulación. En último lugar, quizá lo que hace diferente a estos videojuegos es que tienen intereses manifiestos en sus contenidos que pueden ser diversos tipos: políticos, económicos, psicológicos, religiosos.
tanto para hacer apología de alguna idea como para criticarla. Muchos de los videojuegos creados para el adiestramiento militar han sido al campo de ocio, como American Army en el 2010. Algunas investigaciones realizadas por los mismos desarrolladores de American Army demuestran cómo el videojuego es una herramienta más válida para la captación y entrenamiento de los soldados, además de resultar más efectiva para acelerar su aprendizaje. También hay toda una serie de juegos de simulación en diferentes vehículos militares, aviones, helicópteros, carros blindados, entre otros. Estas simulaciones se han generalizado en el adiestramiento militar, por lo que suponen ahorro y seguridad a la hora de entrenar materiales bélicos. De igual modo, la política ha visto en los videojuegos una herramienta para comunicar sus ideas, intenciones, criticar a sus oponentes o reproducir sus discursos. Esta modalidad de videojuego político se mueve entre la apología y la denuncia, entre la intención propagandística y la formación de abusos del poder, la utilización por parte de los partidos políticos o gobiernos del videojuego. Van desde conceptos muy simples en los que, más que hacer propaganda de una idea compleja, se plantea una serie de ítems que tienen que ser relacionados con este partido. También se encuentran los videojuegos mucho más elaborados que implican otro modo de comunicar ideas políticas. Este sería el caso es el de Sim Helter 1994, un videojuego que pretendía entrenar a partir de una simulación a las personas encargadas de los servicios de salud en la toma de decisiones y el control epidemiológico. La modalidad de videojuegos políticos es muy amplia y podemos encontrar otros tipos de opciones como la que representan los New Games, que mezcla los periodismos con la denuncia política. Un ejemplo es 12 de septiembre, un videojuego creado por Gonzalo Frasca que denuncia el uso de violencia para poder resolver el problema del terrorismo. Dentro de este ámbito de denuncia de situaciones políticas se encuentran juegos como Daruf y Stonking, que exponen las condiciones en esa región del Sudán a partir de las experiencias de los personajes en los campos refugiados. Cada vez parece más claro que hay que alejarse de la simplificación que se ha hecho del videojuego como herramienta educativa. No se puede pensar en él como un medio para transmitir conocimientos de modo tradicional, ni tampoco como una forma tecnológica de reproducir información lineal. Cuando se habla de los videojuegos, hay que entender cuáles son sus particulares maneras de inmersión y transmisión de conocimientos. Ya no está delante del jugador un texto que puede ser leído de principio a fin, sino un cibertexto que obliga a explorar y configurar diferentes posibilidades, a fin de cuentas, un juego. En conclusión, podemos definir una serie de líneas que marcan la situación actual de la utilización de los serious games en la investigación educativa. En primer lugar, analizar el impacto de los serious games en los resultados educativos para poder definir los criterios de diseño de este tipo de artefactos. En segundo, la constancia de la diversidad de disciplinas que aborda la investigación sobre su utilización en los procesos educativos, como la psicología, la pedagogía o la publicidad. Por tanto, emerge la ausencia de enfoques interdisciplinarios propios que abordan estos procesos complejos. En tercer lugar, las limitaciones de la investigación debido a su carácter local y muestra restringida, lo cual el estudio más allá de las experiencias concretas ante la falta de un análisis transversal de estas experiencias en el tiempo. En cuarto, el interés en utilizar videojuegos comerciales en las aulas en vez de crear productos ad hoc para situaciones concretas. Esta utilización permitirá reducir costos, aprovechar las ventajas de la popularidad y accesibilidad y al mismo tiempo no reduciría sus posibilidades formativas. Finalmente, en quinto lugar, el uso de estos videojuegos comerciales no afectaría a una de las potencias principales de los videojuegos como herramienta, el trabajo colaborativo en los procesos educativos. Así, el videojuego es la excusa para acercarse a un tema o problema que se quiera tratar en el aula. El interés del videojuego como herramienta pedagógica estará centrado no tanto en la consecución de victorias o avances, sino en la resolución del problema que presenta el videojuego. Esto obligará a los alumnos a concebir estrategias de investigación y exploración conjunta para poder avanzar dentro del videojuego. El videojuego como herramienta pedagógica debe ser abordado a partir del objetivo para el cual se quiere ser utilizado. Si lo que desea es crear este trabajo en equipo,
capacidad de resolución de problemas y generar diferentes perspectivas sobre un problema concreto, el videojuego puede ser una buena herramienta. También puede ser una buena opción si lo que intenta transmitir a ciertos conocimientos con base a la memorización, como ocurre en los videojuegos para la salud. Esta fue mi exposición. Muchas gracias por su atención. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Moreno Muñiz, soy de CCT Guanajuato, plantel Romita, y mi equipo está conformado por Fabiola García Mendoza, Jessica Alejandra Martínez Herrera y Víctor Hugo Ramírez Fuentes. Y el tema a abordar es el siguiente: programación Java, una tendencia orientada en la nube. Un objetivo principal es dar a conocer a las personas que es un programa muy utilizado en grandes empresas, ya que sirve para tener un mejor manejo de su información. ¿Qué es Java? Java es un lenguaje de programación de propósito general que permite el desarrollo desde aplicaciones básicas, pasando por aplicaciones empresariales hasta aplicaciones móviles. Desde hace muchos años, Java es conocido por ser un estándar, uno de los lenguajes de programación más populares y más versátiles del mundo. El lenguaje Java ha creado una gran tendencia en la nube, ya que es más utilizado entre la comunidad de los usuarios debido a su gran versatilidad. El objetivo es que la plataforma sea más utilizada, ya que se usa en la mayor parte de los dispositivos. 3. Java es un lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems. Java fue presentada en la segunda mitad del año de 1995 y desde entonces se ha convertido en un lenguaje de programación muy popular. Java es un lenguaje muy valorado porque los programas Java se pueden ejecutar en diversas plataformas como sistemas operativos como Windows, MacOS, Linux o Solaris. James Gosling, el director del equipo de trabajo encargado de desarrollar Java, hizo realidad la promesa de un lenguaje independiente de la plataforma. Se buscaba diseñar un lenguaje que permitiera programar una aplicación una sola vez que luego pudiera ejecutarse en distintas máquinas y sistemas operativos para conseguir la portabilidad de los programas. Java se utiliza en un entorno de ejecución para los programas compilados. En este entorno se denomina Java Runtime. Es gratuito y está disponible para los principales sistemas operativos. Esto asegura que el mismo programa Java puede ejecutarse en Windows, MacOS, Linux o Solaris. Java se creó como una herramienta de programación para ser usada en proyecto de set-top box, en una pequeña operación denominada Proyecto Microsistemas en el año 1991. Estos son algunos ejemplos que tiene este lenguaje. NetBeans es uno de los IDE para desarrollo Java más completos. Tiene una estructura modular fácilmente ampliable mediante complementos, existiendo configuraciones predefinidas como desarrollo Java, y también dirigidos a otros lenguajes de programación como por ejemplo PHP o C++. Otro ejemplo sería Eclipse. Es un proyecto de código abierto y el IDE está disponible para múltiples sistemas operativos. Eclipse es una IDE no solo para Java, sino para muchos otros lenguajes y herramientas de desarrollo y es considerado por excelencia. Otro ejemplo sería Máquina Virtual Java. Permite ejecutar el conjunto de instrucciones de la máquina Java. Otro elemento importante son las clases base que requieren los programas. En Java, para ejecutar estos, residen en el ambiente de ejecución Java Runtime. Originalmente fue construido en una sola plataforma. La tecnología de máquinas virtuales se ha distinguido de la tecnología de interpretación básicamente por el nivel en que se realiza la interpretación. Los intérpretes trasladan un código de bit nativo directamente o llamadas del sistema o instrucciones de máquinas, pero la inmutación consiste en permitir una arquitectura de máquina intermedia. Java se orienta a la nube, ya que la información almacenada en Java es mandada automáticamente a la nube y es ahí donde se guarda la información ya culminada. El análisis podemos concluir finalmente acerca de la programación orientada a objetos
ha descubierto una sintaxis Java que le permite crear objetos útiles y se ha familiarizado con un IDE que le ayuda a controlar su entorno de desarrollo. Sabe cómo crear y ejecutar objetos Java, que pueden hacer una buena cantidad de actividades que incluyen hacer casos diferentes en base a entradas diferentes. También saben cómo hacer que sus aplicaciones admitan archivos para que los otros desarrolladores las usen en sus programas y cuenten con algunas de las mejoras prácticas básicas de programación. Java, en su haber, una de las tendencias más claras en que las aplicaciones se están desarrollando en Java y están basando cada vez más en la nube. No obstante, actores como Microsoft y Amazon han estado mostrando su confianza en Java durante los últimos años en herramientas como Azure y Amazon. Una de las preguntas que más se comentan acerca de este tema es: ¿por qué debería actualizarme a la versión más reciente de Java? La versión más reciente de Java contiene importantes mejoras para el rendimiento, estabilidad y seguridad de las aplicaciones Java que se ejecutan en sus equipos. La instalación de la actualización gratuita garantiza que sus aplicaciones Java sigan ejecutándose de forma segura y eficaz. Como podemos ver, en esta imagen representa computación en la nube y algunos complementos es aplicación, plataforma e infraestructura. Y en esta otra imagen se muestra cómo todos los dispositivos móviles se están guardando información importante en la nube. Y en esta otra imagen se muestra ya cómo toda la información está almacenada dentro de la nube. El programa Java es una plataforma que brinda grandes posibilidades para el desarrollo de aplicaciones y el trabajo de interfaces gráficas, y son programas sencillos y tienen una buena interfaz gráfica muy fáciles para quien los vaya a utilizar. Java es un lenguaje de programación que su propósito general es concurrente, orientado a objetos, que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo que lo requiere. Es decir, que el código es ejecutado en una plataforma, no tiene que ser recopilado para correr en otra aplicación. A continuación, aquí están algunas referencias donde pueden consultar la información. Y así damos por finalizado este tema. Muchas gracias.